Muy bien, apreciados. Estamos con ustedes en este sábado nuevamente y estamos muy contentos porque nuestro Padre Celestial nos permite seguir transmitiendo estos mensajes de verdad, de la verdad presente, de la verdad que nuestro Padre desea que su pueblo en este último tiempo conozca, que es acerca de su carácter, de cómo es Él, para que nosotros podamos tener vida eterna, podamos dar un testimonio poderoso al mundo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero y a su Hijo a quien has enviado. Ok, hermanos, entonces en esta mañana vamos a hablar de otra vez de la Abraham y la abominación desoladora. La vez pasada tuvimos un problemita y no pudimos ya terminarlo, pero quiero en esta ocasión pues hacerlo en forma más resumida, pero que se pueda estar todo junto el tema. Como dije, estos temas los vamos a estar poniendo en YouTube también, para que si no se pueden oír, aquí los están borrando en Facebook, así que vamos a, eh, después de un mes los borran, los en vivo, pero en YouTube pueden estar todo el tiempo necesario. Así que vamos a hacer una oración para que nuestro Padre nos dirija en este estudio y que podamos conocerlo cada día más. Amado Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por permitirnos estar aquí. Le pedimos que usted dirija este estudio, que su Espíritu esté con nosotros y que podamos conocerle cada día más, para que al conocerlo lo vamos a amar de todo corazón, de tal forma que estemos dispuestos a hacer lo que sea por la verdad y la justicia y por usted, tu Padre, que es lo que más usted desea a nosotros, que su carácter, el carácter del Hijo, así como Él lo mostró, de usted, tu Padre, sea revelado en nosotros también. Y cuando eso suceda, usted va a venir a reclamarnos como sus hijos. Gracias. En el nombre de su Hijo amado se lo pedimos todo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos. En esta ocasión vamos a estar hablando de Abraham, de ese sacrificio tan grande que él fue pedido que hiciera. Y vamos a ver un poquito más profundo esto detrás de las bambalinas, como decimos. ¿Qué hay de eso? ¿Por qué nuestro Padre le pide a Abraham que haga eso? Y cómo en la actualidad, aunque ya no hay sacrificios que se eliminaron después de la muerte de Yeshua, nuestro Salvador, Satanás todavía sigue engañando al mundo entero a través de estas ideas donde las personas creen que el sacrificio del Hijo y todo lo que le sucedió a él fue porque el Padre lo requería, porque el Padre necesitaba ser apaciguado, vamos a decir, como es la idea de los dioses paganos, donde a todos se les sacrificaban humanos y animales para mantenerlos contentos, o si el pueblo había hecho algo malo, para que los perdonara, para que los siguiera bendiciendo. Entonces vemos que esta idea de apaciguamiento por medio de sacrificios es vamos a ver que es una teoría de Satanás, es una idea de Satanás para mostrarnos a un Dios totalmente diferente al que Él es. Eh, Como dije, vamos a empezar con el asunto de Abraham, la incidente que tuvo él allí eh, cuando nuestro padre le pide que él sacrifique a su hijo. Pero vamos a ver cómo es lo que está detrás de todo esto, y así vamos a poder entender mejor esta historia y la relación que tiene con esta abominación desoladora que iba a ocurrir al final. En Génesis 22, 1 y 2, nosotros vemos ahí que dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, diciéndole: Abraham,
Él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 1 y 2. Después de todos estos temas que hemos estado dando, nosotros podemos entender que esto se puede leer de dos formas distintas, o se capta de dos formas distintas. Una de las formas es revela el amor de Dios de una manera asombrosa. Abraham, ofreciendo a su hijo, Isaac, proporciona un símbolo del amor de Dios que está dispuesto a entregar a su hijo por nosotros para que podamos ver y creer en el nombre o el carácter de Dios y ser salvos. ¿Ok? Entonces la primera cosa podemos verlo como una muestra del amor de Dios por nosotros al dar a su hijo. De otra forma, ¿cómo lo podemos ver? En contraste, es mirando el espejo del Antiguo Testamento, vemos una imagen de Dios probando la lealtad de Abraham a través de una prueba inconcebible, en el mejor de los casos, y una demanda para que Abraham mate a su propio hijo, en el peor de los casos. Entonces lo vemos como una muestra del amor de Dios que iba a hacer eso después, cuando Yeshua nuestro Salvador vino, o lo vemos también de otra forma, como Dios tratando de probar la fe de Abraham en el mejor de los casos, pero también lo podemos ver como una demanda de Dios pidiendo a Abraham que mate a su propio hijo. Ese es en el peor de los casos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué pediría Dios a Abraham que le ofreciera a su hijo prometido como holocausto? La solicitud de Dios parece encajar perfectamente con el concepto de una deidad enojada que exige satisfacción por medio de la muerte. Así es como operan todas las religiones paganas. El apaciguamiento de la deidad a través de sacrificios es el corazón del paganismo. ¿Por qué la Biblia aparentemente pinta a Dios en esta luz? Como que Dios está pidiendo que se le sacrifique algo. ¿Será que Dios es igual que los dioses paganos, que quiere que se le sacrifiquen animales, hasta personas, para él sentirse bien, para él apaciguarse porque el hombre ha pecado contra él? ¿Será eso realmente? En vez de esto, vamos a ver la realidad de esto más adelantito, pero por el momento vamos a retroceder un poquito cuando Adán y Eva pecaron. Y la Biblia dice en Génesis 3:21 que Yahweh hizo túnicas de pieles y los vistió. No sabemos cómo surgieron estas túnicas. Nuestro Padre tiene poder para hacerlas. Él no necesita matar a un animal, pero también puede ser que tuvo que permitir. Obviamente Dios, si sucedió lo del animal, no fue Dios el que lo mató, porque Él no mata ni destruye. Posible permitió que Adán los matara, y entonces nuestro Padre les hace esas túnicas. En cuanto al sacrificio, a los sacrificios, el primer pasaje en la Biblia que presenta que menciona un sacrificio es Génesis 4, 3 y 4, donde se nos dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4, 3 y 4. Ok, entonces esta historia indica que las ofrendas eran requeridas y que sin la ofrenda de un cordero, la adoración no podía considerarse aceptable, como lo vemos allí cuando la ofrenda de Abel es aceptada y la de Caín no. Génesis 4, 5 al 7 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Se enojó, decayó su semblante. Entonces Yahweh le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, parece que nuestro Padre Dios está requiriendo que los hombres sacrificaran animales, ¿verdad? Y eso es lo que aparenta.
como parte de su adoración. Y la negación de Caín de traer un sacrificio animal se intensificó hasta el punto de cometer el primer asesinato. Lo más significativo de esto es que aunque Caín no reconoció el sacrificio del cordero, encontró un sustituto en el asesinato de su hermano para satisfacer su propia ira. Él no quiso el cordero, pero mata a su hermano y con eso ya se satisfizo, ¿verdad?, de la ira que tenía contra su hermano. O sea, en vez del cordero, un humano. Esto es importante para la historia de la ofrenda de Isaac porque está también una proposición de un sacrificio humano con el propósito de la expiación. Veamos lo que nuestro Padre Celestial pensaba, ¿verdad?, acerca de los sacrificios. Entonces nosotros no captamos estas ideas, pero veamos lo que dice Salmos 45 y 6. Dice, aumentados haz tú, oh Yahweh, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No las podemos contar. Si yo las anunciare y hablare, no pueden ser enumeradas. Entonces dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces, ¿qué dice aquí? Algo contrario a lo que nosotros queremos. Yahweh está diciendo que los sacrificios y las ofrendas no le agradan. El holocausto y la expiación dice que él no lo había demandado. Imagínense. Sabemos que él sí dijo de estas cosas en Levítico, pero vamos a ver, el salmista está inspirado y está diciendo que Dios no le agrada ese sacrificio, no desea sacrificio. Luego Dios hace que la declaración increíble de que Dios no demandó ni exigió ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado, que son los holocaustos, sacrificios. Así que este pensamiento parece incompatible, ¿verdad?, con la idea de que Dios por un lado dice que no quiere eso, por otro lado le da instrucciones a Moisés de que haga esto casualmente. En Jeremías 7, 22 y 23 se nos dice también, porque nunca hablé con vuestros padres y nunca les mandé de holocaustos ni de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, oíd mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y en todo camino que os mandare andaréis para que os vaya bien. Jeremías 7, 22, 24. En Isaías 1 también está allí unos textos tremendísimos que dicen que nuestro Padre no desea estos sacrificios y ofrendas. Okay, entonces, por un lado se le manda a Moisés que los haga, por otro lado él dice, yo no quiero eso. Lo que él quiere es un espíritu, dice, quebrantado, un espíritu humillado delante de él, que le obedezca. Entonces, ¿por qué realmente nuestro Padre permite que los hijos de Israel y desde Adán anden ofreciendo sacrificios? En Levíticos 4, 1 al 4, allí habla de, no lo vamos a leer todo, pero ahí está ordenando que a cualquier persona que pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Yahweh, tienen que traer un novillo a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Yahweh, pondrán su mano sobre la cabeza del novillo y han de degollarlo. Vemos que siempre el mismo pecador es que lo degolla, ¿verdad? No es Dios el que viene a matar a ese animal. También en Números 28, 1 al 4, se dice que se le manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Así que, para poder entender estos aparentes contradicciones, nosotros tenemos que profundizar en el estudio. Y ya hemos hablado anteriormente que en el antiguo pacto o estado natural del hombre, los mandatos que nuestro Padre Celestial emite, que están en conflicto con la vida de Yeshua cuando Él vino a la tierra, dan evidencia del espejo divino en operación. Cuando nosotros leemos en la Biblia algo que va en contra de lo que el Hijo de Dios vino a mostrar de Dios,
podemos estar seguros que aquí está el principio del espejo divino en operación. ¿Cuál es el principio del espejo? Cuando nuestro Padre, así como la ley, que es un espejo que nos muestra nuestra condición, Dios le habla al hombre por la dureza de su corazón y por lo que el hombre ya está empecinado en creer. Dios le habla como si fuera Él, pero es lo que está dentro del corazón humano. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que el hombre pueda ver, que saque eso que está dentro, que lo pueda ver, que al hacerlo pueda darse cuenta de su condición y busque el perdón. Porque es la única forma en que una persona se arrepienta, cuando lo que está pensando de malo lo lleva a la acción, lo revela, y entonces allí se hace manifiesto todo lo que está dentro de él, y así él puede verlo, y así es más fácil que se arrepiente. Entonces nuestro Padre usa esas formas para lidiar con el hombre cuando está en el antiguo pacto, cuando está en la carne, cuando no entiende, cuando no tiene el Espíritu de Dios que le dé discernimiento. Nuestro Padre tiene que usar esos métodos. ¿Okay? Entonces vamos al momento en que Dios se acercó a Adán en el jardín. Vemos que ahí que le pregunta que se había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y Adán qué hizo? Adán no se arrepiente de sus acciones, sino que acusa a Dios de causar el problema. Y esas preguntas de Dios era para que traer a Adán a lo que había sucedido y que Adán viera lo que pasó y se arrepintiera, pero él no lo toma de esa forma. Y así es como la mayoría de los pecadores no toman estas formas que Dios tiene para tratar de ayudarlos. La voltean contra él. Adán no se da cuenta que en su propio corazón está la semilla del asesinato. Ahora Satanás, que es el asesino desde el principio, moraba en Adán. Y ahora todas las ideas de Satanás y todo lo que Satanás es, estaban en Adán. ¿Okay? Al tomar el consejo de la serpiente, Adán abrazó el espíritu de la serpiente. Ese espíritu de la serpiente satánica se mete a él, porque ya sabemos que o tenemos el espíritu de Dios o tenemos el de Satanás. No podemos decir, yo no tengo ninguno de los dos, o uno o el otro. En Juan 8:44 se nos dice, ¿cuál es el espíritu de Satanás? Dice, es el asesino desde el principio. Y nosotros vemos otra versión más clara, la TLA, dice, el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que todas las personas mientan. En forma sencilla y clara nos está diciendo que Satanás es el asesino desde el principio y mentiroso, y cualquiera que tenga una idea de él, como él, de matar, destruir, es porque tiene el espíritu de Satanás en él. Así como cuando Yeshua los discípulos le pidieron que mandara fuego del cielo para destruir a los samaritanos. Él les dijo, ustedes no saben de qué espíritu están hablando. Lo que quería decir era, ustedes están siendo controlados por otro espíritu, por el de Satanás. Por eso están pidiendo eso. Si me conocieran a mí, tuvieran mi espíritu, no estarían pidiendo que yo destruyera a esta gente. Eso es en resumen lo que él les quiso decir. Pero para que Adán se arrepintiera de su pecado, necesitaba comenzar a comprender lo que había hecho al comer la fruta. ¿Ok? Entonces lo que pasa es esto, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, se volvieron como Satanás en naturaleza. El espíritu de Yeshua que había estado en ellos se sale, es aplastado, es destruido, es sacado, se sale, porque el Espíritu de Dios no puede morar junto con el pecado. Es el Espíritu de Yeshua en el hombre lo que le da vida. Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9. Okay, si Yeshua se salía de Adán, entonces él moriría, porque él es el que le da vida al hombre y a todo ser vivo. Y aunque el espíritu de Yeshua fue aplastado, sin embargo Yeshua no se retiró. Él se quedó allí en agonía. ¿Por qué en agonía? Porque él no puede estar cerca del pecado. Entonces él no está dentro del hombre, pero sí le sigue dando vida, porque si lo deja el hombre hubiera muerto. Y eso fue lo que Yeshua, el Padre le dijo a Adán.
el día que de eso comieres vas a morir. No le dijo yo te voy a matar, sino que el efecto de que al pecar el Espíritu de Dios se sale de él, el hombre iba a morir, porque el único que nos da vida es la vida del Hijo dentro de nosotros. Pero el hombre pecó ahora y el Padre y el Hijo ya tenían esto en un plan y dijeron, bueno, lo único que se puede hacer es que a pesar de que el hombre tenga en pecado, le vamos a seguir dando la vida para darle una oportunidad que se arrepienta. Y a pesar de que el hombre esté en pecado, nuestro Padre le sigue dando la vida. Y es así como Él actúa. Pero cada cosa que el hombre hace mala, en contra de la ley de Dios, contra el prójimo, es un sufrimiento. Es como si Yeshua fuera crucificado cada momento que las personas hacen algo malo en contra de Él. Porque Él tiene que estar aquí dándonos la vida. Y tú sabes lo triste que es para Él ver que la vida que Él nos está dando la estamos usando para matar a alguien, para hacerle un mal a alguien, para golpear a un niño, a la esposa, a los más débiles, para robar, para destruir a los demás, que eso también son hijos de Él. Así que hermanos, Adán no estaba consciente de que tenía las semillas de la violencia dentro de él. ¿Por qué? Porque era algo nuevo. Él no se daba cuenta de que había sido lleno del espíritu de Satanás. Pero ese espíritu que mató al Hijo de Dios en la cruz, donde toda la gente se puso crucifícale, ese era sacando afuera ese deseo satánico de matar al Hijo de Dios. Obviamente que Satanás estaba allí para empujarlos a hacer esa acción. Y entonces este sistema de sacrificios era un espejo de lo que los hombres sienten naturalmente hacia Dios. Ese deseo de matar y destruir se le traspasó de Satanás al hombre y ahora el hombre tiene ese deseo de matar y Dios le dice, ok, mira, mata a estos animales, es como un espejo, te va a mostrar a ti lo que hay dentro de ti, esos deseos malignos de matar y destruir y de todo lo demás, como está en Gálatas 5, 19 al 21, de los frutos de la carne, donde el homicidio es uno de esos frutos, y la ira, el enojo, todas estas cosas malas son fruto de lo que está dentro del corazón. Y así el hombre tenía, cuando Adán pecó, el espíritu de Satanás se mete en él y ahora se le meten todas estas cosas malas de Satanás también. Y los sacrificios entonces eran como un medio que Dios tenía para mostrarles lo que había dentro de ellos y que se arrepintieran. No era que Dios requería estos sacrificios y estas cosas, porque Dios no necesita que nadie muera para Él perdonar. ¿Cómo lo podemos saber? Si nosotros, este no es el tema ahorita, pero rápidamente para que ustedes tengan una idea, como por ejemplo aquí en este libro que se llama La Gran Controversia, página 495, dice, durante mucho tiempo permaneció en el cielo, está hablando de Lucifer, y una y otra vez se le ofreció el perdón, con la condición de que se arrepintiera y se sometiera. O sea, si nosotros vemos la historia de Lucifer, él anduvo que se apartaba de Dios, pecaba contra él, se le metían estos sentimientos de odio, de rencor, de envidia, de celos, de orgullo. Y nuestro padre estuvo allí, que iba allá, hablaba con él, Lucifer se arrepentía y decía que iba a cambiar y todo lo demás, y entonces le daban chance para que siguiera allí, pero llegó un momento en que ya no se pudo. Pero hubo un periodo muy largo, no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad?, donde Dios estuvo dándole oportunidades, lo perdonaba y le daba oportunidades. La pregunta es, ¿alguien tuvo que morir para que Dios perdonara a Satanás? Obviamente que no. En el cielo nadie murió y nuestro Padre lo seguía perdonando. También vemos allí que al principio era la mitad casi que estaban con Satanás. Esto está en la historia de la redención y dice, entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes que eran cerca de la mitad de los ángeles y exclamó, ellos están conmigo. Dice cerca de la mitad, posible un 48, 49,
ahí cerca de la mitad. Pero entonces al final en Apocalipsis 12:17 12:14 o 12:4, ¿verdad? Nos dice que su cola arrastró la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Entonces él nada más se trajo una tercera parte, pero al principio casi la mitad, un 49 o por allí, o 48, estaban de parte de él. ¿Qué pasó con ese porcentaje de un tercio a casi la mitad que no se vinieron con Satanás? Ellos se apartaron de Satanás, se arrepintieron y Dios los perdonó. Dios no necesita que alguien muera para él perdonar. La idea de que alguien debe morir es una idea satánica. Dios nunca ha requerido que para él morir, no, para él perdonar tiene alguien que morir. Él no necesitaba la muerte de su hijo para él perdonarnos. Él no necesitaba esos animales. Por eso vemos los versículos allí que nos dicen claramente, yo no quiero esos sacrificios. Lo que quiero es que un corazón humillado, un corazón contrito que me obedezca. Eso es lo que el Padre desea. Que si no, vamos a leer esta cita aquí rápido porque el tiempo apremia, ¿verdad? Pero hay muchas citas donde hablan de eso. Le dice las exigencias de Satanás a Dios. Al iniciarse el gran conflicto, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Que la justicia era incompatible con la misericordia y que si quebrantaba la ley, sería imposible que el pecador fuera perdonado. Todo pecado debe recibir su castigo, insistía Satanás, y si Dios perdonase al castigo del pecado, no sería un Dios de verdad y justicia. Entonces Satanás es el que tiene esa idea de que la justicia de Dios tiene que matar al pecador, tiene que cobrárselas. Esa es la justicia de Satanás. Y lo tengo en muchas otras citas aquí, no vamos a tener tiempo de leerlas. Pero el hombre creyó esa mentira de Satanás, de que si no había muerte, no había perdón. Y entonces nuestro Padre en su grande amor y misericordia, Él dice, ok, eso es lo que tú quieres, que haya muerte, sin eso no vas a creer que yo te amo, voy a permitir entonces que muera mi hijo. Pero mientras Él llega, hagan esto de sacrificar estos animales, para que ustedes ya se les quite la idea. Bueno, ya ustedes ahora que ven que muere ese animal, o ven que el hijo va a venir a morir, entonces ya ustedes esa idea se les satisfaga en la mente y ustedes ahora crean que yo los voy a perdonar y vengan a pedirme perdón. Ese es todo el objetivo de estos sacrificios y del sacrificio del hijo. Por eso la muerte del hijo no es la que nos salva. Dice que si nos salva nos reconcilia con Dios. Eso está en Romanos, ¿verdad? Donde dice que cuánto más seremos salvos por la vida. Si la muerte del hijo dice que nos reconcilia con Él, ¿cuánto más vamos a ser salvos por la vida de Él viviendo? O sea, la vida de Él, su espíritu viviendo en nosotros. Entonces la muerte de Yeshua realmente lo que hace es que nos reconcilia con Dios, nos quita esas ideas que tenemos en la mente de que Dios necesita matar a alguien para que seamos perdonados. Y ahora que el hijo muere, entonces ya, o los animales aquellos que morían, entonces la idea es, bueno, ya se quitó esa barrera, ahora yo puedo avanzar y ir allá a buscar perdón. Pero mientras eso no suceda, la gente no iba a buscar perdón, porque Satanás le dijo, él no los va a perdonar. Y en el cielo engañó a los ángeles también con él. Ahí está en Patriarcas y Profetas que él tenía otro engaño, dice, cuando ya una tercera parte se fue con él. Hubo un tiempito ahí que ellos estuvieron en el cielo todavía y entonces los ángeles, algunos de ellos querían ir allá a buscar perdón y él te dice la pluma inspirada que Satanás le tenía otro engaño mayor. ¿Cuál era ese otro engaño? Les dijo, Dios no los va a perdonar. Ni vayan para allá a buscar perdón, porque yo lo conozco bien. Ustedes ya pecaron, ustedes ya hicieron esto, eso que ustedes hicieron es algo tan malo ante su vista que Él no los va a perdonar. ¿Ok? Entonces, por eso estos ángeles no fueron a buscar perdón. Y ya después se endurecieron y se quedaron totalmente ya con Satanás. Ok, vamos a continuar entonces con la historia de Abraham.
Por eso es que tenía que decir esto, porque casi universalmente se cree que Dios exigió los sacrificios y en consecuencia los hombres conscientes o inconscientemente creen que Dios mató a su hijo. La mayoría de la gente piensa que Dios fue el que mató a su hijo, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, porque Él está buscando, alguien tiene que pagar por el hombre, alguien tiene que pagar esa deuda. Hermanos, pero Dios es un Dios de misericordia. Él está listo para perdonar, dice la Biblia, para siempre es su misericordia. Y Él perdona al pecador, Él no necesita que nadie muera para Él perdonar. Eso es algo que debemos meternos en la cabeza, porque si no lo entendemos, vamos a tener un concepto equivocado del carácter de nuestro Padre Celestial. Abraham, él venía de una cultura, ¿verdad?, de los caldeos de Babilonia. Allí en esa cultura, como en todas las demás culturas paganas, se hacían sacrificios humanos. Por eso para él era bien común que mataran a un niño o a un animal para satisfacer la ira de los dioses, ¿verdad? Entonces, él había cometido algunos errores y eso lo estaban haciendo sentir mal a él. Pero antes de eso, ustedes ven aquí en 1 Samuel 15:22, donde Yahweh les dice ahí para Saúl, dice: Yahweh se complace grandemente en holocaustos y sacrificios como en obedecer la voz de Yahweh. He aquí obedecer es mejor que los sacrificios y el escuchar que la grosura de los carneros. Abraham, como decía, no había confiado en el Señor, se había apartado de él en ciertas cosas. Cuando fue allá a Egipto y dijo que la mujer Sara era su hermana, cuando le pidió a Dios que aceptara a Eliezer como que era su sirviente, ¿verdad?, para que fuera como el heredero, porque no creía que Dios le podía dar un hijo. Después escuchó la voz de su esposa pidiéndole que se metiera con la sierva y que diera luz a Ismael, que dio a luz a Ismael. Así que su falta de fe creció en un ambiente familiar negativo y Abraham se vio obligado a expulsar a Agar de allí, ¿verdad? En la desesperación, Abraham se da cuenta de sus fracasos. La tentación de sacrificar algo para apaciguar a Dios aumenta. Él sabía, de acuerdo a su historial de donde venía, que para satisfacer a los dioses hay que sacrificar algo. Si la persona había hecho algo malo y quería quedar bien con Dios, con estas deidades, entonces tenía que sacrificar algo. Si la nación había hecho algo malo, entonces toda la nación sacrificaba para apaciguar a ese Dios. Así que todas estas experiencias de la infancia de Abraham, mezcladas con las semillas de la herencia carnal que traemos de Adán, presionaron a Abraham para que busque la expiación por medio del apaciguamiento. Y eso es lo que nosotros vemos en el caso de nuestro Salvador. Y que no se entiende por qué Él tuvo que morir, ¿verdad? Se busca el perdón, la expiación por medio del apaciguamiento. Es en este contexto que Dios coloca el problema de Abraham en el espejo. Le da por su lado a Abraham. Abraham quiere sacrificar algo para quedar bien con Dios por pagar lo que él piensa que ha hecho malo y que le ha fallado a Dios. Entonces Dios está viendo lo que él está pensando y le dice: ok, anda a sacrificarme al hijo. Pero vemos que Dios no le dice exactamente que matara a su hijo. Dios le dice que ofrece a su hijo por holocausto. Así que usted puede leer ese mandato de dos formas diferentes, depende su capacidad y su conocimiento del Dios verdadero. Si fuera una persona que conociera bien al Dios verdadero, no lo iba a entender como que él está diciendo que matara a su hijo, porque él sabría que Dios no mata ni destruye y que no va a estar diciéndole que mate en contra de su propia ley o de su carácter, ¿verdad? Esto lo podemos ver claramente cuando Yeshua tuvo el incidente con la mujer sirofenicia y él le dice a la mujer: no está bien tomar la comida de los niños y dársela a los perros. Él no lo llamó perro a ella, ¿verdad? Pero ella, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pensó ella? Que la estaba llamando como perro, porque los judíos así pensaban de ellos. Y los discípulos también creyeron eso, que Yeshua le estaba llamando que ella era un perro. Pero Yeshua no dijo eso.
Depende de la percepción que tengamos de Él. Vamos a tomar sus palabras de la forma correcta o equivocada. Los discípulos y la mujer tomaron esas palabras como si Él las estuviera llamando perro, ¿verdad? Pero ese no era. Dios solamente quería sacar lo que estaba dentro de ellos. Así mismo como con Abraham, le dice, anda, sacrifica a tu hijo, anda, dalo por holocausto. Quería sacar lo que había dentro de él. Él no le dijo a Abraham que matara explícitamente a su hijo. El razonamiento para esto podría ser que Abraham renunciara. Posible Dios le pudiera estar diciendo, mira, yo quiero que tú renuncies a cualquier deseo para su hijo que estuviera fuera de la voluntad de Dios. Pero como Abraham fue criado en ese ambiente de que se usaba un sacrificio para satisfacer a los dioses, entonces él creyó que Dios realmente le estaba diciendo que matara a su hijo. Si fuera alguien que conociera bien a Dios y que Dios le dice eso, esta persona le hubiera contestado, pero padre, tú has dicho que no debemos matar, tu carácter no es así, ¿cómo me pides que vaya a matar? Cualquier persona que conociera bien a Dios le iba a decir eso. Pero Abraham no, él como si nada, él agarra y dice, no, vamos para allá, porque eso era lo que él creía, eso era lo que él estaba acostumbrado en su vida pasada allá en Ur de los Caldeos. Entonces sí que era necesario revelar en Abraham su comprensión subconsciente de que Dios necesitaba ser apaciguado. Mientras que al mismo tiempo llevaba a Abraham al punto de la completa confianza en Dios. Entonces, Dios, con ganas de ayudar a Abraham, de que confíe realmente en él, le dice, bueno, ¿tú crees que haciendo ese sacrificio me vas a apaciguar? Ok, te lo voy a poner más suave, te lo voy a poner como que hagas eso. Pero obviamente el propósito de Dios nunca fue que él matara a su hijo. Es solamente un proceso para ayudar a Abraham a ver lo que había dentro de él y que se arrepintiera. Y nosotros vemos que cuando Abraham pasa la prueba, de ahí en adelante él no tiene más problemas de fe con Dios. Eso fue algo que le quitó la venda de los ojos y le dio a conocer el verdadero carácter del Padre. En Génesis 22, 11 al 13 dice, entonces, cuando ya iba a matar, dice, no extiendas, le dijo el ángel, tu mano sobre el muchacho y ni le hagas daño. Ahora conozco que temes a Yahweh y que no me rehusaste a tu hijo, tu único, ¿verdad? Entonces allí Abraham ve un carnero y lo agarra y mató al carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Si nosotros entendemos por esta historia que Dios no quiere el apaciguamiento mediante la matanza de nuestros hijos, sino más bien mediante el asesinato de su propio hijo, entonces todavía estamos profundamente atrincherados en un paganismo, no muy alejado de estas culturas y esas naciones paganas donde mataban a la gente. O sea que podemos pensar, bueno, Dios no quiso que Abraham matara a su hijo, pero a su propio hijo sí lo mató. Es lo mismo. Si Abraham matara a su hijo y Dios mató a su hijo, a la final, ¿qué diferencia puede haber? Además que el hijo de Dios era de más grande estatus. La única diferencia es que hijo demandaba a la deidad que debía morir. Que el hijo de Dios es un sacrificio más digno y valioso en comparación con los sacrificios inferiores de los paganos. Eso pues es la única diferencia que podíamos ver. Pero el deseo de apaciguar, de que hay que apaciguar a este Dios por medio de un sacrificio, es el mismo. Dios nunca deseó que el hombre lo apaciguara con la matanza de animales, porque él no necesita ser apaciguado de nada. Nuestro Padre nos ama con un amor eterno, y Él tiene toda la capacidad para perdonar al pecador. Nadie le puede venir a decir a Él, oh, tú tienes que matar a alguien para que puedas perdonar. Eso le sale a Él de naturaleza, el perdón, de perdonar, no de matar ni requerir nada de eso. Leemos en Génesis 8, 20 al 21 que cuando Noé salió del arca, ¿verdad? Dice que ofreció holocausto en el altar y dice, y olió Yahweh olor de reposo. Y dijo Yahweh en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa de él, del hombre, ¿no? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez. Génesis 8, 20, 21.
Si nosotros leemos esto superficialmente, como es traducido por la mayoría de escritores, de traductores, vamos a ver allí que Dios como que se alegra, que ese humo que subió del sacrificio como que lo llenó de satisfacción. Dice, oh, ok, estoy contento ahora y ahora pues los voy a bendecir, ¿verdad? Pero eso no es lo que está pasando aquí, hermano. Si nosotros leyéramos más con cuidado y yendo al original, el, eh, la realidad es otra. Si nosotros leemos en el original la palabra olor, es realmente la misma palabra ruach que se usa para espíritu, para el espíritu de Dios, el ruach de Elohim. Entonces esa palabra significa soplar, respirar, oler, aceptar, tocar, hacer una comprensión rápida. Entonces, esa palabra ruach, que acá se tradujo como oler, que fue un olor grato para Yahweh, esa respiración, que también es respiración, puede ser hacia adentro o hacia afuera. La exhalación sugiere dar algo y la inspiración como que se recibe algo. Al comienzo de ese versículo 21, como dijimos, que ahí está la palabra y, como un conector, donde dice que después que él sacrificó estas cosas, Noé, dice, y olió Yahweh olor de reposo, y dijo Yahweh, o sea, como que ese olor del humo de ese sacrificio le llenó de dulzura o quién sabe qué, ¿verdad? Para que Dios se sintiera totalmente contento porque él había matado el sacrificio. Realmente eso no es la idea que da el versículo cuando lo leemos más en detalle. La palabra y no existe en el hebreo allí en ese versículo. Y más bien lo que sucede es que Dios recibe, acepta el arrepentimiento de Noé, quien a través de este acto pretendía decir, sé que no valgo nada por mí mismo y soy culpable de asesinar a tu hijo. Y el Señor en su grande misericordia al ver el arrepentimiento de Noé, Él sopla su espíritu. En vez del traductor haber dicho que olía ese olor gato de ese sacrificio, más bien lo que Dios es que al ver el arrepentimiento de Noé, Él sopla su espíritu sobre la tierra y solo por su gracia envió vida para sanar a la tierra, para que otra vez todo volviera a germinar y todo volviera a florecer. Dios da su espíritu. En vez de oler, es que Dios sopla su espíritu sobre la tierra. Cuando leemos la Biblia a la luz del carácter de nuestro Salvador Yeshua, todos estos oscuros pasajes de apaciguamiento empiezan a brillar en el rostro de Yeshua. ¿Por qué? Porque solo a través de Yeshua nosotros podemos entender estas historias. Si usted las lee directamente, no las va a entender. Usted tiene que ponerse el carácter de Yeshua, su espíritu, como unos lentes, y luego a través de esos lentes de la vida de Yeshua y de su carácter, nosotros podemos, cuando leemos la Biblia, la vamos a entender realmente como es. En el caso de Caín, él quitó el cordero y trajo frutas y verduras, ¿verdad? En este caso, en este acto de aplacar a Dios, las cosas de la tierra se convirtieron en su salvador. Caín agregó esto a esta adoración el asesinato de su hermano, y así comenzaron los orígenes de la adoración pagana. ¿Cuáles eran estas dos cosas que formaban el origen de la adoración pagana? Esto eran los cultos y adoración que se hacían en las arboledas y lugares altos llenos de árboles, ¿verdad? Combinadas con el sacrificio humano. Entonces, eso era lo distintivo de estas adoraciones paganas. Ellos iban a estos lugares altos que estaban llenos de árboles y ahí debajo de esos árboles se podían hacer toda clase de actos contra la moral, contra Dios, imagínense. Eso era una orgía total allí, lo hacían en esos árboles, debajo de esos árboles frondosos y en lugares altos.
Así que Satanás pervirtió las verdades más preciosas diseñadas para ser enseñadas en el sacrificio y causó que los hombres buscaran apaciguar a Dios. Por eso en Deuteronomio 12, 2 al 4 se le dice a Israel que destruyan esos lugares donde la gente se reunían para eso. Cuando ellos conquistaron alguna nación, que fueran y destruyeran todos esos lugares, esos montes altos y todos esos lugares donde la gente se reunía a todas estas clases de perversidades, ¿no? Entonces, la forma como Israel hubiera hecho esto, no solamente en lo físico, sino en lo mental y lo espiritual, sería quitarse de ellos la idea, esa mentalidad de adoración, de apaciguamiento y permitiendo que Dios soplara en ellos su espíritu. Eso hubiera sido lo ideal, que además de destruir esos lugares, ellos se quitaron de su mente esa adoración de apaciguamiento, creyendo que, donde se creía que por matar esos animales y estas cosas, ya Dios los iba a oír, que ya Dios los iba a perdonar y que todo iba a estar bien. Pensaban que Yahweh, dice, era uno como ellos. Pensaban que ellos le estaban dando a Dios lo que demandaba, la sangre, la evidencia de la vida sacrificada para satisfacer una sed divina. Pero nuestro Padre les dijo, yo les voy a dar la sangre. O sea que no es Dios el que requiere. En Levítico 17:11 dice, yo os la he dado, o sea, la sangre, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. No es Dios el que requiere este sacrificio de su Hijo, sino que Él da el sacrificio, que es lo que el hombre cree que se requiere para que Dios perdone. Y Él en su amor y en su misericordia por nosotros, en nuestra incapacidad para entenderlo a Él, nos da por nuestro lado para que al final yo pueda darme cuenta de mi condición y me arrepienta. Eso es lo que Dios está buscando con esto. No que se esté matando a un animal, no que su hijo hubiera muerto para que Él pueda perdonar. Eso no es verdad. Pero Israel nunca se escapó de esa mentalidad. Podemos ver que en la historia de Israel, aún Salomón, que fue el hijo de David, ¿verdad?, estuvo envuelto en esto de que todavía al final, dice, solamente sacrificaba, dice, andando en los estatutos de su padre, dice David, solamente, dice, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. 1 Reyes 3:3. Y en 1 Reyes 15:14 también dice, de Asa, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Solamente hubo 2 reyes, Ezequías y Josías. Ellos sí quitaron esos lugares altos, ¿verdad? Pero de ahí todos los demás reyes, ellos se arrepentían y todo, pero dejaban esos lugares allí. No podían quitarse eso de la cabeza, era algo tan preciado para ellos. Dejaban los lugares altos. Así que no es extrañar que a medida que la nación de Israel, y especialmente sus líderes, fueron esclavizados en la adoración solar como las naciones paganas, eventualmente serían esclavizados físicamente por naciones paganas. Mientras estuvo cautivo en Babilonia, Daniel pidió entendimiento. Y aquí vamos a entrar en un área muy interesante que ustedes deseo que pongan toda la atención, porque vamos a ver cómo esa idea de apaciguamiento y eso Satanás la sigue teniendo en el pueblo de Dios. Allá los tenía engañados con los sacrificios de animales, pero ahora que Yeshua muere, todavía la gente sigue creyendo que es a través de estos sacrificios, estas cosas que se hacen, que Dios lo vamos a convencer, lo vamos a apaciguar para que tenerlo contento, para que nos perdone. Así que cuando Daniel estuvo en Babilonia, él pidió entendimiento para entender una visión que tuvo. En esta visión, en el capítulo 7, él ve una sucesión de las bestias, ¿verdad?, inmundas que salen del mar para gobernar el mundo. El pueblo de Dios es oprimido y perseguido por estos poderes gobernantes. El pueblo de Dios es dispersado bajo esta persecución
Pero todo esto ocurre debido al rechazo de Israel de eliminar la adoración basada en el apaciguamiento en los lugares altos y simplemente arrepentirse por sus pecados y aceptar la justicia de Dios en el Mesías. Ellos solamente tenían que arrepentirse, ellos no tenían que andar sacrificando nada. En Levíticos 26, 27 al 33 dice, si aún con todo esto no me oyereis, sino que procedéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestro pecado. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestros suaves perfumes. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Ya sabemos que en este lenguaje Dios está hablando como si Él haría todo eso, pero obviamente que hemos estudiado el carácter del Padre y vemos que Él solamente lo que hace es que con dolor en su corazón deja al hombre en las manos de Satanás. Ya no lo protege porque el hombre no quiere ser protegido, no quiere estar con Él, y Dios tiene que retirar sus ángeles poderosos para que no protejan. Y apenas eso sucede, Satanás queda con el libre derecho de hacer lo que él quiere con su pueblo. Y por eso es que vemos todo lo que le sucedió a Israel. Así que fue el plan de nuestro Salvador para Israel que fuera el líder de las naciones y que fueran como una luz para que el mundo entero pudiera conocer al Dios verdadero, pero ellos no quisieron. Si solamente hubieran escuchado esa voz de Dios, ellos nunca hubieran tenido que estar yéndose cautivos a ningún lugar, ni les hubieran sucedido todas estas cosas que les pasaron. No porque Dios se las causó, sino porque tuvo que dejarlos a su suerte. Y así es como nuestro Padre Dios actúa. Él no actúa como nosotros nos imaginamos, que Él mismo actúa para hacer y deshacer y destruir y matar, sino que Él deja al hombre que coseche lo que ha sembrado. Okay, aquí en Jeremías 25, 3 al 9, dice, y envió Yahweh a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar. Y les dijo, no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándolos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Ya sabemos que esa ira que dice aquí, no es que Él se enoja como nosotros, sino es más bien es un dolor, un sufrimiento que nuestro Padre siente cuando el hombre no quiere estar con Él y Él tiene que dejarlo. Nuestro Padre sufre, esa es la ira de Él realmente. No que se enoja y que está allí cerrando los puños y crujiendo los dientes y que quiere destruir a alguien. O sea, eso no es. Esa es la ira humana, no la ira de Dios. La ira de Dios es ese sufrimiento que Él siente cuando tiene que dejar a una persona para que quede en las manos de Satanás. Dice aquí, los 4 reinos que surgieron en la visión de Daniel, que sabemos que fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, todos estos reinos tenían templos de adoración. Ellos, todos esos imperios, ¿verdad? Ellos tenían un templo donde estaban ofreciendo a sus dioses continuamente animales y hasta personas. Y sabemos de todos allá, de todas esas naciones en el tiempo de Israel también que hacían lo mismo. Así que nosotros vemos aquí en Daniel 8, 9 y, 10, y al 14, del cuerno pequeño lo que iba a hacer, dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y más abajo dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? ¿O la abominación asoladora? Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y el ángel ahí le dice a Daniel, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Aquí no nos vamos a meter en esta profecía en detalle, pero el punto esencial que queremos demostrar aquí es que este sistema diario de adoración practicado por los paganos sería quitado en su forma pagana y reemplazado y exaltado en un marco cristiano. Ya no iban a estar sacrificando animales, pero ahora iba a ser en un marco cristiano,
el poder que surgió en la caída del Imperio Romano, que fue el papado, ¿no? Tomaría el sacrificio de Yeshua y lo enmarcaría en el lenguaje de la sustitución penal. ¿Qué significa eso? Que la ofrenda de Yeshua sería presentada al mundo como un apaciguamiento a una deidad enojada que exigía la pena de muerte. Así se le presenta la muerte de Yeshua al mundo, que es como un apaciguamiento a una deidad enojada, que el Padre estaba enojado con nosotros, que el Hijo con su muerte lo ha apaciguado. Esta es la parte del que no es difícil de entender. El mensaje del Evangelio que se predica en la mayoría de las iglesias es inspirado por conceptos paganos de adoración. Así que esperamos que usted no esté en este concepto, en la iglesia donde usted está, porque de nada sirve haber parado de matar animales si usted todavía tiene en su mente el concepto equivocado que tenemos que apaciguar a Dios, o que Dios tuvo que ser apaciguado con la muerte de su Hijo para Él entonces poder perdonarnos. Cuando Daniel contempló en horror este hecho, se sintió abrumado. Y él dijo, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel 8, 26, 27. Al buscar la comprensión acerca de cómo ocurriría esto, el ángel Gabriel fue enviado a Daniel para explicarle en más detalle acerca de la visión que había tenido Daniel, ¿verdad? Entonces Gabriel primero le da a Daniel el punto de partida de la profecía concerniente al periodo, ¿verdad?, de 70 semanas que llegarían hasta el Mesías. Entonces Daniel 9:27 nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Así que este versículo habla de la obra de Yeshua en la tierra. A la muerte de Yeshua, el sacrificio de los animales ya no formaría parte de la adoración a Dios. Cuando Yeshua murió, la cortina del templo se rasgó por la mitad, de lo que significa el fin del sistema de sacrificios físico. Eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, hay un significado más profundo para este texto que ha sido completamente ignorado por la mayoría. Sabemos que después de que Yeshua murió en la cruz, los sacrificios de animales ya no, todavía continuaron en el templo, aunque sabemos que ya eso no era innecesario, pero allí en Jerusalén ellos siguieron matando estos animales. Pero la realidad más profunda de la obra de Yeshua es que el cese de ofrecer sacrificios no es solamente una cosa física. Lo que Yeshua quería realmente que pasara cuando él muriera, no era solamente que dejaran de ofrecer sacrificios físicos de animales, sino que dice, cuando la verdad de la cruz se entendiera con precisión, el principio de la teología del apaciguamiento cesaría en el corazón del creyente. Eso es lo que realmente nuestro Padre deseaba, que además de parar de ofrecer estos sacrificios de animales, se entendiera lo que Él hizo en la cruz, y este principio teológico del apaciguamiento también cesara en el corazón del creyente, que la gente no siguiera pensando que Dios necesita ser apaciguado para Él perdonar. Cuando se comprende realmente el verdadero pacto eterno, los hombres dejarán de acercarse a Dios a través del proceso de sacrificio de apaciguamiento. Esta es la realidad más profunda del significado del texto de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es lo que realmente él desea que cese. No solamente de matar animales, sino de mi mente, de la mente del creyente, que se quite esas ideas de que él necesita ser apaciguado con la muerte de su Hijo. Cuando el pacto eterno se aprecie más plenamente, entonces la teoría del apaciguamiento cesará. Y la preciosa verdad obrará en contra del esparcimiento de las abominaciones que hicieron que el Evangelio quedara desolado
del verdadero carácter del amor de Dios. ¿Okay? Entonces, esa verdad tiene que ser presentada al mundo para que el mundo se quite de su mente ese carácter equivocado de Dios. La verdadera comprensión de la cruz expondrá y derrotará a la abominación desoladora. Cuando nosotros podamos entender bien, y esto vamos a seguir estudiando este tema acerca de la cruz, ¿por qué Yeshua tuvo que morir exactamente? ¿Por qué Él permitió que el Hijo muriera? Algunos piensan, bueno, la mente tiene muchas ideas dependiendo de qué religión sea usted. Muchos piensan que Dios nos tenía cautivos y el Hijo vino a ser como el que paga el rescate y Satanás ahora nos libera, ¿verdad? Otros creen que Dios estaba apaciguado, no, estaba enojado con nosotros y el Hijo tiene que dar su vida para que el Padre se quite la idea de que Él no ahora necesita eso para perdonarnos. Hoy cuando la mayoría de la gente habla de la cruz, Yeshua habla en el contexto de la satisfacción de la ira de Dios. Este pensamiento solo conduce a una abominación que deja el corazón desolado. Cualquier buen sentimiento que usted tenga acerca de Yeshua queda desolado cuando usted cree que Dios lo tuvo que matar o que Dios tenía que matar a su propio hijo para satisfacer su propia ira. Eso deja el corazón desolado, amados. Dios no tuvo que matar a nadie. Ni Él mató al hijo. Si leemos el deseo a toda la gente, vemos que fueron los pecados de la humanidad que estaban sobre Él los que le causaron la muerte. Y así mismo sucederá con los impíos al final. Dios no se manchará las manos matando gente en contra de su propia ley, en contra del testimonio que el Hijo vino a dar aquí en la tierra. Dios no anda en la misma negocios que Satanás, que es el asesino desde el principio. Eso es ilógico, es contra la razón pensar que Dios anda en las mismas cosas que Satanás anda. Este sacrificio y la ofrenda solo servirán o solo cesarán verdaderamente para aquellos con quienes el Mesías confirma el pacto. Si usted recibe al Mesías en su corazón y entiende estas cosas y su espíritu mora en él, usted va a poder entender todos estos conceptos que no son nada difíciles, solamente que muestran el verdadero carácter del Padre tal como su Hijo lo vino a revelar. Dios no necesita ser apaciguado. Esto es lo que se debe predicar, hermanos, que conozcamos al Padre de verdad para que lo podamos amar como Él merece. Cuando lo amemos de verdad y lo entendamos, todo temor que tengamos se va a quitar de nosotros. En el amor, dice, no hay temor. Ya casi vamos a terminar, apreciados, pero la idea pagana que con demasiada frecuencia es sostenida por los profesos cristianos es que los hombres deben ofrecer un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Por eso hay muchas religiones que por medio de mandas y por medio de que hay que ir a la iglesia, dice, todos los domingos, que hay que tomar la hostia, que hay que confesar los pecados a los líderes religiosos y todas estas cosas que son doctrinas antibíblicas. El objetivo es que si usted no hace todo eso, usted no va a obtener la salvación. Y eso es totalmente falso. Nuestro Padre no necesita que usted haga algo en específico para salvarse. Lo que Él quiere es que usted sea transformado por su espíritu. Y cuando ya el espíritu de Él mora en usted, entonces usted va como resultado de eso, va a producir el fruto del espíritu. Y esa es la única forma en que usted puede ser salvo, que vamos a poder ser salvos. No por mí andar haciendo cosas, pero no teniendo el espíritu de Él. De nada me sirve andar haciendo obras de misionera, ir a la iglesia los domingos, el sábado, cualquier día, si el espíritu de Dios no mora en nosotros. Porque Él dice, desea misericordia y no sacrificio. El conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:8. Eso es lo que Él desea. Que lo conozcamos y que
tengamos el Espíritu de Él en nosotros, su misericordia por los demás, por los que yerran, por los que, entre comillas, son inferiores a nosotros en cuanto porque no conocen. Debemos amar así como Dios los ama, amar a nuestros enemigos. Si Dios no amara a sus enemigos, ¿cómo nos podía dar un ejemplo? Nuestro Padre nos dice en este momento, como le dijo a Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocen. Si queremos conocer al Padre, vayamos a los evangelios, veamos la vida de Yeshua. Si tienen el deseo de toda la gente, léanlo. Si tienen el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, léanlo y ustedes van a ir a conocer el verdadero carácter del Padre. Esperamos que este tema, ¿verdad?, nos ayude a avanzar en este conocimiento. Vamos a ir presentando más temas parecidos, pero el propósito fundamental y general es que podamos conocer más a nuestro Padre como Él es realmente y que todas esas ideas que tenemos, aunque hayan sido ideas que tenemos desde la niñez por 20, 30, 40 años, eso no significa que sean las correctas. Nuestro Padre nos llama a un verdadero conocimiento de su Hijo y a través de eso podemos entonces nosotros reflejar el carácter de su Hijo, porque cuando Él venga va a venir a buscar un pueblo donde su Hijo haya sido retratado. Dice que donde su Hijo haya sido reflejado en su pueblo. Cuando eso suceda, entonces Él va a venir a reclamar a ese pueblo como suyo. Esperamos que nosotros seamos parte de eso. Que nuestro Padre los bendiga. Hasta luego. Feliz sábado.